Hola a todos, ¿cómo les va? Yo soy Matías de Cafecito con el Mati, un espacio para compartir literatura y tomar un café. Y esta vez vamos a hacer al revés porque se me agrandó la taza, pero se me achicaron los textos. Y es porque hoy al autor que les voy a traer es Augusto Monterroso. Augusto Monterroso. ¿Y por qué digo que se me achicaron los textos? Porque Augusto Monterroso es un autor que cultivó la microficción. La microficción o microrelato o minificción también se le llama, que es un género literario que entre las infinitas características que tiene se destaca por la brevedad. A ver, uno puede durar, por ejemplo, 3 medias páginas chicas, como este que se llama El sabio que tomó el poder. Supóngase, mira, 3 medias páginas de una edición de bolsillo, lo cual para Augusto Monterroso era larguísimo. O que puede durar un cuarto un cuarto de página a 4, o menos de un cuarto de página a 4. O sea, se puede escribir un cuento. La minificción es un cuento o un relato o una prosa que puede durar lo que dura una publicación de Twitter. O sea, hay cuentos de este género, hay textos de este género que duran menos que un tweet, tienen menos palabras que un tweet, y no por eso dejan de tener contenido. Se caracterizan por la brevedad y por la ironía, y muchos, la mayoría son intertextuales. O sea, la mayoría tienen presencia de un texto en otro. Hay muchos autores reconocidos que cultivaron este género de la minificción o el microrelato, pero considero, y se considera también, que el mayor exponente fue Augusto Monterroso. Augusto Monterroso, un autor latinoamericano del mismo nivel de prestigio que García Márquez, que Vargas Llosa, que Cortázar. Se lo destaca como el maestro de este tipo de minificción. Bueno, voy a hablarles un poco de este autor. La fuente en la que me baso es cbc.cervantes.es, de que les voy a dejar el link abajo en la descripción para citar la fuente de donde saco mi información. Y les voy a decir que Augusto Monterroso tenía una vida muy particular, porque era un autor guatemalteco que nació en Honduras y murió en México. En 1921 nace en Tegucigalpa. Se forma autodidácticamente como lector, es decir, que no estudia en ningún lado. Se nacionaliza guatemalteco, participa en la vida social y política de Guatemala, y por sus ideas políticas es exiliado en 1944. Reside en Bolivia, reside en Chile y se instala definitivamente en México, que es donde va a fallecer en el año 2003. Tiene un montón de obras destacadas. Entre ellas tenemos Obras completas y otros cuentos, de 1959, La oveja negra y demás fábulas, en 1969, que es el libro del que les voy a traer hoy, información, y Movimiento perpetuo, de 1972, ensayos como La vaca o Los buscadores de oro. De los reconocimientos que tuvo Augusto Monterroso se destacan, entre muchos, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que le fue otorgado, los profesores de lengua también nos equivocamos. El Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que le fue otorgado en el año 2000, y Augusto Monterroso
fallece en México en el año 2003. Como les digo, hay muchos escritores, autores que han cultivado la minificción, entre los cuales se destaca Eduardo Galeano, pero sin duda que Monterroso es el más destacado. Bueno, y voy a hablar a Monterroso, como curiosidad de Augusto Monterroso. Una de las cosas que se les atribuye es haber escrito un cuento llamado El Dinosaurio, que dicen que es el cuento más corto del mundo. También un cuento llamado El Eclipse, que no lo voy a leer ahora, lo voy a leer en una segunda edición, porque quiero aprovechar las fábulas. Bien, voy a leerles dos relatos, dos minificciones del libro La Oveja Negra y otras fábulas. Primero voy a interiorizarlos en qué era la fábula, y la fábula es el género. La fábula era un género que proviene de la antigüedad clásica, un género de narraciones que tenían generalmente dos particularidades. Una era ser protagonizadas por animales. Generalmente eran protagonizadas por animales antropomórficos, es decir, con animales que tenían sentimientos humanos, que realizaban acciones humanas y que cometían errores humanos. Otra de las características de la fábula es el ser una literatura didáctica. ¿Esto qué quiere decir? Que que después de la fábula, al terminar la fábula, quedaba una moraleja, una enseñanza que se suponía que era el mensaje que la fábula tenía que dejar. Bueno, lo que hace Augusto Monterroso es, ¿por qué le dice otras fábulas? La mayoría de las minificciones que están en este libro, este es el libro La Oveja Negra de 1969, la mayoría de los relatos que están en este libro son una especie de parodia de la fábula, o sea, de imitación burlesca del género de la fábula. ¿Por qué? ¿Por qué digo imitación burlesca? Porque no hay una moraleja explícita, sino que toma los elementos del género. Por ejemplo, estar protagonizados por animales, pero con un mensaje más humorístico, más irónico. La ironía caracteriza la obra narrativa de Monterroso, y que el mensaje, más que una moraleja, es más bien una sátira, o sea, una evaluación negativa de la sociedad y de la política. Bueno, voy a leer dos fábulas de este libro. Una es El sabio que tomó el poder. Y la segunda es La Oveja Negra. No voy a hacer interpretaciones, porque me parece que el solo hecho de escucharla ya genera lecturas. Las lecturas que ustedes hagan de estos relatos que voy a leer, si quieren pueden compartirlas en la caja de comentarios. Bien, vamos con los textos. El sabio que tomó el poder, de Augusto Monterroso. Un día, hace muchos años, el mono advirtió que entre todos los animales era él quien contaba con la descendencia más inteligente, o sea, el hombre. Animado por esta revelación, empezó a estudiar un gran lote de libros arrumbados desde antiguo en su casa, y a medida que aprendía a conducirse como ser importante frente a las situaciones más comunes,
Fue tal su empeño que en poco tiempo hizo enormes progresos, aconsejado por la zorra en política y en saber por el búho y la serpiente. De esta manera, ante el asombro de los inocentes, pronto inició su ascenso a la cumbre, hasta que llegó el día en que amigos y enemigos lo saludaron secretario del León. Sin embargo, durante un insomnio, en los que había caído desde que sabía tanto, el mono hizo aún otro descubrimiento sensacional: la injusticia de que el león, que contaba únicamente con su fuerza y el miedo de los demás, fuera su jefe. Y él, que siquiera, según leyó, no recordaba dónde, con un poco de tesón podía escribir otra vez los sonetos de Shakespeare, un mero subalterno. A la mañana siguiente, armado de valor y aclarando una y otra vez la garganta, durante más de una hora expuso al león con largas y elaboradas razones la teoría de que, de acuerdo con la lógica más elemental, los papeles debían cambiarse, pues para cualquiera con 2 dedos de frente era fácil ver cómo lo aventajaba en descendencia y, por supuesto, en sabiduría. El león, que intrigado por el vuelo de una mosca, en ningún momento había bajado la vista del techo, estuvo conforme con todo. En ese mismo instante le cambió la corona por la pluma y, asomándose al balcón, anunció el cambio a la ciudad y al mundo. De ahí en adelante, cuando el mono le ordenaba algo, el león, siempre de acuerdo, asentía invariablemente con un zarpazo. Y cuando el mono los regañaba por alguna orden mal entendida o por un discurso mal redactado, con 2 o 3, hasta que, pasado poco tiempo, en el cuerpo del nuevo rey, o sea, el mono sabio, no iba quedando sitio del que no manara sangre o cosas peores. Por último, el mono, casi de rodillas, rogó al león volver al anterior estado de cosas, a lo que el león, aburrido como desde hacía 1000 años, le respondió con un bostezo que sí, y con otro que estaba bien, que volvieran al anterior estado de cosas, y le recibió la corona, y le devolvió la pluma, y desde entonces el mono conserva la pluma y el león la corona. Bueno, vamos ahora con el segundo relato. La oveja negra, de Augusto Monterroso. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Como ven, es un placer leer y escuchar a Monterroso. Si pueden buscar en internet las obras o si pueden conseguir esta joyita de libro, no lo dejen de hacer, porque realmente los va a hacer pasar un momento muy agradable y les va a quemar la cabeza con poquitas palabras. Bueno, los espero, muchísimas gracias. Los sigo esperando en este espacio que es Cafecito con el Mati, para seguir compartiendo literatura, para seguir tomando café. Si les gustan mis contenidos, los invito a comentar, a darle me gusta, a compartir el video y a darle
clic en la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido. Muchísimas, pero muchísimas gracias y un beso grande. Chau, chau. Hasta el próximo video.